Tengan todos ustedes un fraternal saludo y bienvenida a esta aproximación histórica y evolutiva del derecho procesal laboral en Colombia y el mundo, donde se incluyen el trámite actual del nuevo Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, desarrollando una serie de preguntas a las cuales debemos darle respuesta. Es así como para navegar en este maravilloso tema, tenemos que resaltar que somos estudiantes del octavo semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica del Chocó y de Luis Córdoba, los cuales buscamos enfatizar y generar ambientes propicios de aprendizaje en nuestra comunidad educativa a través del conocimiento impartido por Efraín Martínez, Karen Castañeda, Weimar Bechara, Karen Agualimpia y quien les habla, Carlos Rengifo. En este orden de ideas, debemos afirmar que la historia del derecho procesal laboral tiene sus raíces en el siglo XIX, alcanzando su desarrollo significativo en el siglo XX así. Primero, siglo XIX. Las primeras leyes laborales comenzaron a surgir en respuesta a la revolución industrial y a las condiciones de trabajo en las fábricas, señalando que no hay un sistema procesal específico para resolver los conflictos laborales. Segundo, a principios del siglo XX, la creación de tribunales laborales especializados comenzaron a tomar forma. Por ejemplo, en España, la Ley de Jurados Mixtos de 1931 estableció un sistema para resolver disputas laborales mediante jurados paritarios. Como tercero, tenemos que en la década de 1940, en muchos países se consolidaron los tribunales laborales. En México, por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo de 1931 y la creación de la Magistratura de Trabajo en 1940 fueron pasos cruciales. No obstante a eso, debemos resaltar que después de la Segunda Guerra Mundial, la expansión de los derechos laborales y la creación de organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en 1919, ayudaron a establecer estándares globales para la justicia laboral. Por otra parte, conozcamos un hito que se refleja como el derecho procesal laboral a la evolución para proteger los derechos de los trabajadores y asegurar la justicia en el ámbito laboral. Del mismo modo, el derecho procesal laboral cuenta con edades históricas, como es la edad antigua, que se genera a través de los años 3000 a.C., con la invención de la escritura y la finalización con la caída del Imperio Romano, la cual tiene como característica el surgimiento de las primeras civilizaciones como Egipto, Grecia y Roma. En esta época, las relaciones laborales eran principalmente esclavistas y no existía un sistema formal del derecho procesal. Por otra parte, en la Edad Media tuvo su origen en los años 476 después de Cristo, con la caída del Imperio Romano de Occidente, resaltando el predominio del feudalismo, donde las relaciones laborales estaban basadas en el vasallaje y en la servidumbre, descartando que hubiera sistema judicial especializado para resolver conflictos laborales, ya que las disputas se resolvían a menudo de manera feudal o eclesiástica. En la Edad Moderna surge el descubrimiento de América en 1492 después de Cristo. Se da un origen al Renacimiento y el inicio de la era industrial, en las cuales surgen las primeras leyes laborales en respuesta a las nuevas formas del trabajo y la explotación laboral en la fábrica. Finalmente, la revolución industrial en los años 1760 a 1914 nace la transformación económica, tecnológica y social, introduciendo importantes inventos como la máquina de vapor, el telar mecánico, detallando que las condiciones laborales en las fábricas eran duras, lo que llevó a la promulgación de las primeras leyes laborales y la creación de tribunales laborales para resolver disputas entre empleados y empleadores. Los sistemas procesales. Para analizar los sistemas procesales, ya es necesario partir de un breve recuento sobre los tipos de sistemas procesales que han existido a lo largo de la historia y han sido estudiados por la OSFINA. Todo esto con el ánimo de caracterizar en otro tipo de sistemas las leyes que han regido el derecho procesal laboral en el transcurso del tiempo. Gustavo Cuello Iriarte define los sistemas procesales como el conjunto concatenado de reglas y principios que estructuran los diferentes ordenamientos procesales. Estos son tenientes a sus obligaciones, responsabilidades del derecho procesal. El impulso procesal. La definición del impulso procesal
parte del avance de considerar el proceso como una serie de actos determinados según el derecho sustancial que se encuentra en el litigio. De allí que existe la necesidad de efectuar una actividad ya sea por la parte o por el juez, como los sujetos intervinientes en la serie de actos procesales, entendiendo que cuando el titular de la ejecución de la actividad es la parte interviniente, la ejecución de la misma se denomina carga. Y cuando el titular de la ejecución es el juez, se denomina deber, poder o función. Por esta razón se han considerado tres tipos de sistemas procesales: el inquisitivo, el dispositivo y mixto. El inquisitivo tiene origen en el cristianismo. Por lo tanto, es a partir de la lucha contra la herencia y los cuestionamientos hacia la religión católica que eran designados jueces inquisidores, quienes actuaban por denuncias y oficios, tenían toda la carga de la... Los sistemas dispositivos fueron creados por la doctrina alemana. Esto consistía en que el juez tenía un rol muy limitado dentro del proceso, ya que eran las partes quienes tenían como que esa iniciativa para poder impulsar el inicio del juicio. Con eso, estos tenían que tener muy claros los elementos dentro de la demanda. ¿Cuáles eran estos elementos? Las pretensiones, los hechos, todo lo que llevara de acuerdo a la sentencia en base a lo que decía. Este sistema dispositivo tiene unas características las cuales se considera que es muy importante la existencia de una demanda, como se anteriormente, ya que a través de esta se inicia el proceso judicial, o sea, se pone en movimiento este aparato. La necesidad de que haya una respuesta a esta demanda, la contestación de la demanda, ya que esta es la oportunidad que tenía el demandado para poder presentar sus alegatos frente a los hechos que le están demandando y poder argumentar referente a su defensa. Dentro de esto también encontramos un principio muy importante que es el principio de la congruencia. ¿En qué consiste el principio? Que el juez en su momento no podía basarse más allá de lo que estaba escrito en la demanda a la hora de hacer la sentencia. Ahora bien, el sistema mixto viene siendo una mezcla de aquellos elementos más importantes, tanto del sistema inquisitivo como el sistema dispositivo, ya que en este se busca como un equilibrio a esas partes dentro del proceso. ¿Cuáles son las partes? Demandado, demandante y el juez, efectivamente, ya que este permite que el juez opine de manera más involucrada dentro del proceso, no solo haciéndose en lo que le solicitan los demandantes, sino en lo que él considera que realmente debería de ser. Al mismo tiempo, el papel importante de las partes, ya que, como al principio del sistema dispositivo, que son quienes ponen la mano. Ahora bien, la aplicación del derecho procesal en Colombia ha venido evolucionando a través del tiempo, ya que se busca adaptar a estos efectos económicos y sociales que tiene el país. Por eso hoy en día el sistema que se maneja actualmente es el mixto. Como se dijo, el equilibrio es algo muy importante para tanto los trabajadores, empleadores y tanto el juez, ya que este permite que todas las personas dentro del proceso tengan lo que les toca. Histórica, siguiendo el hilo conceptual que nos dejó nuestra compañera Karen Castañeda. En este momento vamos a ver que en el año 1950 fue un hito para el derecho laboral procesal, porque aquí se empezó a unir los primeros pininos para la constitución del Código Sustantivo del Trabajo. Aquí empezó a surgir lo que se llama la Ley 1915 de 1950, donde había la primera protección a los derechos de los accidentes laborales. Esto por medio de quién, impulsado por el presidente José Vicente. ¿Listo? Luego vamos a ver que el presidente Marco Fidel Suárez va a crear la ley 21 de 1920, donde van a empezar a ver la conciliación de los conflictos. ¿Por qué? Porque en esa época empezaron a surgir las industrias y se presentaron problemas económicos y disturbios a nivel del país, donde los empleadores no tenían cómo pagarles a los trabajadores y tampoco el Estado podía resolver estas necesidades. Por ese motivo surgió la ley donde empezaron a surgir lo que se había llamado como las famosas huelgas. Y luego,
surgió la ley 69 del 1928, donde se dieron los derechos a las huelgas y a la asociación. Esto de la mano ¿de quién? De la OIT, la Organización Mundial del Trabajo. Hay que tener en cuenta que hubo un precedente muy importante en esta época, que fue la masacre de las bananeras, donde estos, por las condiciones infrahumanas que trabajaban y muchas violaciones de derechos en esos tiempos, en cuanto a los salarios, a los recargos dominicales y las malas condiciones de trabajo que se tenían, empezaron a hacer unas huelgas. Ellos, en aras de que se mejoraran estas condiciones, hicieron un pliego de peticiones. Los citaron para ser reunidos en una plaza, y los masacraron. Y ahí es donde surge la masacre de los bananeros. Al presentarse todo esto, el presidente Rafael Núñez, en su política de regeneración, creó el derecho de la asociación, en que, pensando en todos esos bananeros, los cuales fueron masacrados solamente por asociarse para pedir la mejoría en las condiciones de trabajo. Luego, en 1931, el presidente Olaya Herrera impulsó lo que se llama ahora el derecho de los sindicatos. Por último, vamos a ver que el presidente Alfonso López, en 1934, por medio de la revolución de las marchas, creó un primer modelo de contrato de trabajo. Solicitó a que se creara un contrato de trabajo donde se garantizaran las condiciones dignas para los trabajadores. Y esto por medio de la Ley 10 de 1934. Por último, y muy importante, es cuando surge en estos momentos realmente ya la jurisdicción, la separación del derecho civil y el derecho laboral, que esto se da en el año de 1940, por medio de un acto legislativo que fue por medio de una reforma, el acto legislativo 1 de septiembre 19 de 1940. Esto dio el nacimiento de la jurisdicción del derecho laboral, donde se separa el derecho civil y surge como una rama independiente del derecho. La reseña histórica del derecho procesal laboral en Colombia. De acuerdo manifestamos con nuestro compañero Luis, tenemos que decir que 4 años después de crearse la jurisdicción del trabajo, el legislativo dictó el 30 de septiembre el decreto 2350 de 1944, el cual en su parte procesal regulaba el tema de la jurisdicción procesal del trabajo. Para 1945, el Congreso reunido en sesión extraordinaria, el legislativo presentó el decreto 2350 de 1994. Por esto, con qué objetivo? Con el objetivo de que fuera adoptado como una norma permanente. Asimismo, el legislativo, el 19 de septiembre, dicta la ley 6 de 1945, por medio de la cual se acoge el decreto antes mencionado con algunas modificaciones. Para el 7 de agosto de 1945, el Congreso dicta o expide la ley 75 de ese mismo año, por medio de la cual se dictaron disposiciones provisionales acerca del procedimiento laboral. Para el 1946, el Ejecutivo dicta el decreto 969, con el cual buscaba reglamentar la ley 75 de 1945. Para 1948, el Ejecutivo dictó el decreto ley 2150, mediante el cual se crea un verdadero código procesal laboral. El 14 de diciembre de ese mismo año se expide la ley 90 de 1948, mediante la cual le da facultades al presidente para que adopte algunos decretos dictados en el estado de sitio. Ese estado de sitio fue donde se generaron marchas, protestas por los obreros y bananeros de esa época en busca de mejorar las condiciones laborales. De esta forma se dio pues lo que fue el decreto 4133 de 1948, en el cual el gobierno adopta como norma legal del Código de Procedimiento Procesal Laboral. Asimismo, esto se introdujeron unas reformas en la ley 7712 de 2001, la ley 1149 de 2007, las cuales han reformado aspectos de forma, principios y funcionamiento del código tal como fue creado. Asimismo, no es menos importante resaltar que para la actualidad se está adelantando un nuevo código procesal laboral y de prestaciones sociales, el cual se encuentra en trámite ante el Senado. Este ya surgió, este fue presentado por
Corte Suprema de Justicia, su sala de casación laboral. Este ya surtió las dos sesiones ante el Senado, la cual fue aprobado y está a la espera de ser debatido en la Cámara de Representantes.